Recapitulando brevemente, en el video pasado estuvimos hablando de las unidades fundamentales de la imagen, que eran los píxeles. Hablamos de cómo el píxel es la unidad fundamental de una imagen, ¿sale? Cómo un píxel va creando una imagen. ¿A través de qué? De lo que viene siendo un raster. Recuerden, un raster es la unión de los píxeles en cuadrados y de lo que tenemos o lo que se llama mapa de bits. Que el mapa de bits es la unión de esos rasters que van creando una sombra, una figura, que van creando una imagen. Entonces vamos de menos a más. El píxel es la unidad fundamental. El raster es la unión de los píxeles y el mapa de bits es la unión de los rasters. Y así, desde un pequeño puntito que tiene información de un color, generamos toda una imagen, ¿sale? También abordamos algo que se llaman los píxeles por pulgada. Los píxeles por pulgada es qué saturación de píxeles, cuántos pequeñitos píxeles podemos acomodar en un espacio de 2.54 centímetros, ¿sí? Y a mayor píxel por pulgada, es decir, a más píxeles por pulgada, tenemos una mejor calidad de resolución y por ende más colores. Acordamos entonces que un megapíxel no necesariamente significa que la imagen va a tener más calidad. Una buena saturación de píxeles por pulgada, sí. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a cerrar con otro aspecto. Todavía estamos como en lo básico. Vamos a cerrar con otro aspecto que se llama formatos de color y de imagen. ¿Sí? Vamos a trabajar de dos maneras en la fotografía publicitaria. Vamos a tener formatos digitales y formatos impresos. Los formatos digitales son, evidentemente, todo lo que vamos a utilizar para Instagram, para WhatsApp, para Facebook, para portales web, para YouTube, para televisión, cualquier medio electrónico. Y los medios impresos, evidentemente, es cualquier cosa que tú vayas a imprimir. Desde que lo imprimas en una fotografía en papel fotográfico, valga la redundancia, hasta que lo hagas en un póster o en un espectacular, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el primer esquema de color, que es el CMYK, el cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? El CMYK es el esquema que usamos para la impresión a color. Es la primera cosa que debemos saber. El CMYK es el esquema que usamos para la impresión a color. El CMYK parte del blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la superficie donde se imprime es blanca. Entonces, todo esquema CMYK parte del blanco y va añadiendo colores conforme la imagen lo va requiriendo. Una desventaja del CMYK es que un desajuste en cualquiera de estos tonos, un pequeñito desajuste va a cambiar totalmente la temperatura de la imagen. Hay imágenes que se ven muy amarillentas, es porque tienen más saturación en esta parte de aquí. Hay imágenes que se ven como azuladas, pero azuladas viejito, porque es un azul, de hecho es un azul cielo, un azul claro. Entonces también, es lo que pasa o es el problema del CMYK. ¿Sí? Cualquier desajuste en estos cuatro colores te cambia por completo la temperatura de la imagen. Otra cosa, el CMYK nos da acceso a aproximadamente 1.000.000 de tonos. ¿Sí? Entonces, es para esquemas impresos, da acceso a 1.000.000 de tonos, parte del blanco y cualquier desajuste en alguno de los tonos cambia totalmente la temperatura de la imagen. ¿Sale? Nos pasamos entonces ahora al RGB, rojo, verde y azul. Obviamente, estamos hablando de siglas en inglés, ¿no? El RGB se utiliza en los medios electrónicos. Es la contraparte del CMYK. El RGB no parte del blanco. El RGB parte de la combinación de colores, ¿sí? Al momento de que tú tienes los píxeles en digital y no tienes que tenerlos en impreso, te permite manejar cualquier gama cromática. El modo RGB te da acceso a 16 millones de colores, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Un CMYK te da acceso a 1.000.000 de colores. Un RGB te da acceso a 16 millones de colores. ¿Por qué el CMYK da acceso a menos?
Porque el CMYK parte o tiene la limitante que parte del blanco y después del blanco empieza a fusionarse con otras capas. Aquí no. Tú juntas cualquier color, juntas el rojo, juntas el azul, juntas el verde, los cambias en porcentaje y el color va a estar puro, ¿sí? No tiene ninguna contaminación. Se puede considerar entonces que el formato CMYK está ligeramente contaminado por la base que utiliza, que es la base blanca. ¿Sale? Entonces, recapitulando, RGBs para medios digitales, da acceso a 16 millones de colores y no tiene una base de la que parte, no tiene esa limitante. Muy bien, entonces, básicamente es lo que yo les estaba comentando, cuáles son las diferencias entre esto, y aquí podemos ver las diferencias entre una imagen diseñada en formato RGB y otra imagen diseñada en formato CMYK. Las diferencias, como podemos observar, residen mucho en las tonalidades. Si bien la imagen se sigue entendiendo, esto es algo que te va a pasar siempre que tú diseñes una imagen en formato RGB y la vayas a imprimir. La imagen no va a salir tal cual tú la esperabas, y es por esta circunstancia. Al momento en que una imagen se pasa a formato CMYK, reducimos en 15 millones las tonalidades disponibles. ¿Cómo se refleja eso? Lo reflejamos en pérdida de tonalidades en la imagen. ¿Sale? Entonces, esas son las pequeñas grandes diferencias. Otro detalle, no es que el CMYK sea mejor o sea peor, o que el RGB sea mejor o sea peor. El formato de CMYK te ayuda para saber realmente al momento de imprimir cómo te va a quedar algo. ¿Por qué? Porque esta imagen, tal como está aquí, difícilmente te la va a poder sacar alguna impresora. Ahorita ya hay impresoras de gran formato que más o menos se están acercando a las tonalidades. Sin embargo, todavía no llegamos, o todavía no se llega en la parte de la tecnología, a completar con el 100% de lo que te da el programa de RGB. ¿Sale? Entonces, así es como se vería el impreso de este póster. Así es como se vería ya impreso, así es ya como se vería en un póster. Y el CMYK es algo que debemos también trabajar, porque si nos vamos a ir a la calle, si vamos a poner algo, algún anuncio en un centro comercial, si vamos a poner un espectacular, vamos a tener que ser conscientes de cómo se va a ver realmente la imagen. Una cosa es cómo la editas, pero siempre va a variar al momento que tú la imprimas. Y normalmente esos errores recaen en esto, que una imagen sale en RGB y para su impresión se tiene que ajustar a CMYK. ¿Sale? Tenemos aquí otro ejemplo. Y aquí esta imagen me gusta mucho porque más o menos nos da una noción de lo que yo te estaba platicando. Cómo el CMYK parte del blanco, ¿sí? Cómo la saturación, vamos a centrarnos en esta calabaza de aquí. Fíjate cómo la saturación en un RGB te da estas tonalidades, mientras el CMYK como parte del blanco te da un tono más opaco. Esa es otra gran diferencia que vas a tener. En lo digital todo se va a ver más brillante porque hay 15 millones de tonos más. En lo impreso todo se va a ver más opaco porque partes del blanco y vas a tener 15 millones de tonos menos. Pero aquí es lo que creo que es donde se nota más la diferencia en esta parte de arriba. Estas calabacitas y estas manzanas, cómo cambia totalmente la tonalidad. Y es por lo que yo te estaba mencionando, que hasta cierto punto podemos llegar a considerar que el CMYK es más contaminado porque tiene que partir de la base blanca, ¿sale? Entonces, cualquier mezcla de color que tú hagas no va a ser al 100% pura, porque el blanco trae iluminación, el blanco trae luz, el blanco te atenúa los colores y eso, evidentemente, se termina notando en la fotografía o en la impresión. Ok, entonces estamos hablando
Del formato RGB, ¿por qué? Porque vamos a trabajar a través de los celulares y a través de cámaras digitales, ¿sí? Vamos a empezar nosotros a trabajar con formato RGB desde lo digital. Ya para las últimas unidades nos vamos pasando el CMYK que tengamos que preparar impresos. Vamos a entender rápido qué es lo que sucede cuando tú tomas una fotografía. Los sensores de la fotografía no reconocen en sí los colores. Para eso se les agrega un pequeño filtro. Un filtro que utiliza este esquema que llamamos el mosaico de Bayer. ¿Ok? El esquema del mosaico de Bayer tiene la siguiente peculiaridad. Que el verde se va a volver el factor predominante en cuanto al número o al porcentaje de códigos que lee. Haz de cuenta, el filtro lo que hace es que agarra la imagen que toma el sensor y va reconociendo por los códigos, por la configuración de los píxeles, las tonalidades o la presencia de los colores en esa imagen, ¿sí? El verde es el que está más presente en la vida cotidiana. Entonces, el verde tiene una predominancia del 50% de ese mosaico, mientras el rojo y el azul van a tener una presencia del 25% en ese mosaico. ¿Sí? Vale, entonces, pregunta así sencilla, ¿cómo pudiera venir en un examen? Un sensor no reconoce colores, un filtro sí. El filtro detecta el código del píxel que se ha programado, ¿sí? Y el mosaico de Bayer tiene una configuración de verde 50%, azul 25% y rojo 25%. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de trabajar en un editor, si le mueves al tono a la parte de los verdes, vas a estar cambiando la mayor parte de la esencia de la fotografía. ¿Sale? Y pasamos a esto de aquí. El sensor va a trabajar en 3 canales. El primario es el azul, que te da estos 3 tonos básicos. El canal secundario te da estos otros tonos básicos, mientras el canal terciario, como es un 50%, te da 6 tonos. Canal primario, que es el azul, te da 3 tonos. Canal secundario te da hasta 3 tonos y el canal terciario te da hasta 6. Cuando pones todo en conjunto, tienes tu imagen. ¿Sale? Entonces, el color predominante siempre en una fotografía digital o el color que va a tener más código de color, más bits, más píxeles, va a ser el verde, ¿sale? Y bueno, caemos a los formatos de archivo de imagen. Ya vimos rápidamente cómo se toman, cómo se configuran. Vamos a trabajar inicialmente con 3 formatos y el primero es el JPG. Es el formato más común porque es el que normalmente te piden en cualquier plataforma. ¿Por qué te lo piden normalmente en cualquier plataforma? Porque es de muy poco peso, ¿sí? Aquí hay un pequeño problema. El JPG normalmente te lleva a perder datos, que es colores, sombras o hasta resolución. ¿Por qué? Vamos a regresarnos a esta parte de aquí de los canales. ¿Por qué es importante conocer esto antes de explicar el JPG? Porque el JPG te acepta 8 bits por color, ¿sí? Y si estamos hablando que el verde es el 50% de la configuración, ¿sí? Puede representar dos cosas. Una imagen JPG te puede cortar el tono azul y el tono rojo a la mitad, a trabajar con 4 bits por cada uno, y el verde te lo deja en 8, o algunos compresores lo que hacen es que te igualan todo. El azul, el rojo y el verde, todos con 8 bits. Entonces, eso es lo que pasa con el JPG. El JPG es un formato de imagen muy ligero, pero que te va a llevar a ir perdiendo pequeños datos. Quizá no sea algo como muy evidente a primera vista, pero va a haber sombras, va a haber tonos
que se te van a ir perdiendo cuando tú conviertes a un formato de JPG. ¿Cuál es el problema del JPG? Muchos vamos a trabajar con el celular y el celular viene predeterminado a un formato JPG, ¿sale? Uno de los problemas de este formato es la pérdida de resolución hereditaria. ¿Qué significa esto? Tú vas a tomar tu fotografía con el celular y va a estar en formato JPG. Después la vas a procesar en Photoshop, la vas a procesar en algún editor y la vuelves a pasar a JPG. Ahí ya tienes dos momentos de pérdida de calidad. Por eso, hay imágenes que aunque las hayas editado bien, se siguen viendo raras. Y es básicamente por eso, por la pérdida de datos. Cada vez que tú editas una imagen JPG y la vuelves a guardar en formato JPG, vas a perder calidad y vas a perder información. Eso es un hecho, dependiendo ya del compresor que tenga tu computadora o que tenga el programa. Ya sea que te reduzca los azules y los rojos al 50% o que te deje los azules y los rojos y te reduzca los verdes al 50%. ¿Sale? Y vamos ahora al formato TIFF. El formato TIFF es más pesado. El formato TIFF es el que nosotros utilizamos normalmente cuando nos gusta algo que está en RGB y queremos perder la menor información posible al momento de pasarlo a CMYK. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre el JPG y el TIFF? Este formato de aquí, el TIFF, te permite trabajar hasta 16 bits por canal. ¿Qué significa esto? Que aquí tú sí vas a poder trabajar, voy a regresarme tantito, con tus canales tal y como están. Vas a poder trabajar con la configuración original en el formato TIFF. Al tener 16 bits por canal, te vas a una configuración sencilla o una configuración como la tiene la cámara. 8 bits de azul, 8 bits de rojo y 16 bits de verde. Aquí no hay necesidad de suprimir ningún código de color, ¿sale? Por ende la imagen es más pesada, sin embargo tienes más resolución, más colores y más detalles. Aquí está lo que te mencionaba. Trabajas a 16 bits por canal, que es para el verde, mientras en un JPG lo máximo que puedes tener en un verde son 8 bits. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo se utiliza TIFF? Cuando vas a imprimir un documento, una fotografía, algún póster que tienes en digital y lo vas a convertir en un póster, lo vas a imprimir a alguna lona y lo tienes que convertir a CMYK. El formato TIFF es el que te ayuda a que pierdas menos colores, menos sombras. Y aquí te doy un ejemplo de cómo funcionan las compresiones de ambas. Esta de la izquierda es una fotografía en formato TIFF. Esta de la derecha es una fotografía de JPG con aproximadamente 2 conversiones. Es decir, esta fotografía de acá está tomada en algún formato JPG y después se volvió a editar en JPG, es decir, tiene más o menos 2 conversiones. Lo que vamos a observar es cómo se van perdiendo datos desde las cejas hasta incluso algunos rasgos del bebé, ¿sale? Es la diferencia que hay entre estos dos formatos. En estos casos, ambas fotografías ya están en un formato CMYK, por eso no tienen la misma resolución que el fondo de aquí, que es totalmente en RGB, ¿sí? Aquí estamos viendo dos diferencias muy claras de RGB, CMYK. Estas dos en CMYK, esta en TIFF, que te trabaja 16 bits por color, y esta en JPG, que como trabaja a 8 bits por color, te va a dar una menor calidad de imagen, pero es mucho más ligera, ¿sí? Perfecto, entonces, básicamente es lo que vamos a trabajar por parte de lo que viene siendo la fotografía publicitaria. Aquí quiero mostrarles nada más esto de acá.
esta pequeña captura de pantalla. Esta imagen, chicos, está en un formato que se llama RAW. R-A-W. Aquellos que sí tengan la posibilidad de trabajar con una cámara reflex van a poder trabajar con este formato. El formato RAW es el más pesado de todos y es el que necesita más edición de todos. ¿Por qué? Normalmente la cámara, dependiendo del modo de color, te va a saturar o te va a empezar a dar cierto tono en las imágenes. De hecho, es difícil que con tu celular tomes una fotografía y te salga como esta. Está opaca, sí, pero los colores son muy vivos, los detalles están muy definidos y esta imagen es tal como la verías con el ojo. Eso es el formato RAW, R-A-W, recuerda. El formato RAW es el formato crudo. La cámara no te procesa ni iluminación, no te procesa ni ISO, no te procesa absolutamente nada. Te muestra la imagen tal como la está viendo el ojo. La diferencia, el formato RAW trabaja a 24 bits por canal. Es muchísimo más pesada. Son imágenes súper pesadas. Estamos hablando de que si tú hicieras una sesión de fotografías y quieres sacar las fotos en formato RAW, vas a poder estar tomando aproximadamente 20 a 30 fotografías por el peso de cada una, que van a andar entre los 15 hasta los 20 megabytes. O sea, son súper pesadas. La ventaja de esto es que una fotografía como esta te permite editar todos los detalles que tú quieras en un Photoshop. ¿Sí? Esa es la pequeña gran diferencia. El formato RAW es un formato para que tú edites, para que tú le muevas a Photoshop, para que tú le cambies los colores, para que tú le cambies la iluminación, para que tú le cambies la saturación. Si quieres que los plátanos se vean más brillantes, en un formato RAW lo puedes hacer con mejores resultados que en JPG y en TIFF. ¿Vale? No significa que JPG y TIFF no los puedas editar en Photoshop, pero los resultados más... no sé si decirte, los resultados más deseados los puedes obtener si lo trabajas en un RAW. De hecho, mi recomendación sería, si puedes trabajar en formato RAW, es mejor que lo edites en formato RAW. Si lo puedes editar en formato TIFF, adelante, esa sería la segunda opción. Y ya editar una fotografía JPG en algún Photoshop, en algún Lightroom o algo así, sería más o menos como mi tercera opción porque ya implica pérdida de datos. Entonces, por el día de hoy es esto. Hablamos de las dos grandes escalas de colores, RGB y CMYK. Hablamos de cómo funcionan los tres canales básicos de tu filtro fotográfico, el filtro que trae tu cámara de celular, que trae tu cámara reflex, de los dos grandes formatos que vamos a utilizar, que son el JPG y el TIFF, y el formato más editable de todos, que es el RAW. ¿Sale? Pues muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente sesión.